Mateo capítulo 10, versículo 28. Le damos lectura, hermanos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tome su lugar, hermanos. Este texto muchas veces se ha pensado, hermanos, que el enemigo es el que puede destruir, pero él mismo, hermano, será lanzado al lago de fuego. Así es de que nos habla, hermano, acerca del temor de Dios. Dios es el que tiene el poder de hacer todo cuanto Él quiere. ¿Alguna vez has pensado tú, hermano, cuándo será el día que vas a morir? Ni quieren pensar en ello. ¿De cómo vas a morir? Tampoco quieren pensar en ello. El hermano sí lo ha pensado. Pero lo que queremos nosotros ver, hermanos, es lo que sí se puede evitar, ¿sí? Y una cosa que sí se puede evitar es ir al infierno, y otra cosa que sí se puede evitar, hermano, es que no mueras espiritualmente, ¿sí? Y también queremos ver, hermano, cuáles son el tema del día de hoy, hermano, es la causa de tu muerte. ¿De qué manera y cuál será la causa, hermano, de la muerte? La Biblia lo enseña y vamos a ir un poquito recio por cuestiones, hermano, que luego el tiempo nos gana, pero la Biblia enseña, hermano, como primer punto que vamos nosotros a tratar es en primera a Timoteo capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla, ¿sí? En la guerra, hermano, es un punto a tratar, que la guerra es gran parte donde cuando salían a la guerra muchos morían. ¿Y por qué sería que morían, hermanos? ¿Cuáles serían esas causas de que morían? Altas dosis de plomo, ¿sí? Pero el combate, hermano, al tú por tú, es que si no usas bien las armas que tú tienes, entonces tú vas a ser el perdedor y vas a ser el muerto. Porque en la tierra, en la vida, debes de pelear una batalla que se debe de pelear, y es una guerra, hermano, espiritual, de la cual habla la Biblia. Y esta guerra, hermano, que menciona, ¿sí? En la batalla, en la guerra que iban el pueblo de Israel, ¿cómo fue muerto, hermanos, el esposo de Betsabé? Porque iba al frente de la batalla. Pero al frente, hermano, de la batalla debe de ir las personas, hermanos, capacitadas, diestras para la guerra, que deben, hermano, de tomar ese lugar y deben de ir bien preparados. En muchas de las ocasiones tampoco le digo que le tenga miedo al enemigo, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Pero lo que sí, hermano, le decimos y le enseñamos que para que no sea muerto en la guerra usted debe de estar bien preparado. ¿Sí? Si usted, hermano, quiere reprender al enemigo en pecado, no está preparado. Si usted no tiene fe, hermano, para reprender al enemigo, no está preparado. Dijo un hermano que perteneció antes a la iglesia y oraron por una joven poseída. Y dijo: estos están locos, esa está loca, y todavía están orando por ella. El Señor la libertó a los poquitos días. ¿Sí? No estaba preparado para la guerra. Tiene que estar la gente, hermano, con ese discernimiento de espíritus y viendo contra quién está luchando. Después esta persona se fue, hermanos, con otra que no fue su esposa. No estaba preparado para la guerra. ¿Sí? Por eso es importante, hermano, que nosotros veamos, tú puedes orar, hermano, puedes reprender, tú puedes, hermano, hacer muchas cosas, pero debes de estar preparado. La Biblia, hermano, enseña en Efesios 6:12, vamos a ir a ese pasaje para ver esa preparación y terminar con este primer punto.
Sí. Lo vamos a leer en las Biblias, hermanos, no se preocupe, hermanos. Efesios 6, 12 al 18, lo sabemos de memoria. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Capítulo 6, le vamos a dar lectura del 11 al 18. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El 19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuendo el misterio del Evangelio. Entonces, en estos versículos, desde el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Muchas personas son muertas en la guerra, el que baja la guardia, el que baja la espiritualidad. El enemigo no se duerme, el enemigo vino a matar, vino a hurtar, vino a destruir. Usted se pregunta por qué muchas personas no están aquí que fueron muertos espiritualmente. Y aunque físicamente anden vivos, espiritualmente están muertos. Por eso es tan importante que nosotros veamos y consideremos lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Las luchas, las pruebas, las dificultades y todas aquellas cosas donde el enemigo muchas de las veces se esconde, nosotros debemos de enfrentar, pero una vez que enfrentemos debemos de estar firmes. No todos que ya no vengo, que mejor ya no voy, que ya no me gustó esto, que ya no me gustó aquello. Nosotros debemos de estar con esa firmeza. Usted puede orar, hermano, por una situación difícil, sí puede orar, pero que eso no lo mueva, que eso no lo desvíe, que eso no lo enfríe, ni que mucho menos lo mate, ni que lo enferme, porque son los otros puntos a tratar. Dice la palabra de Dios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Una persona mentirosa y quiere ir a reprender un demonio. A Pablo conozco y sé quién es Cristo. Pero tú quién eres, le dijo aquel espíritu inmundo, aquella persona que quiso reprender. Una persona, hermano, mentirosa que le dicen: ¿qué estabas viendo en el teléfono? Nada. ¿Por qué lo escondes? Una persona mentirosa que le llega en un horario que no es adecuado y le dicen: ¿de dónde vienes? ¿Dónde estabas? Por ahí, por allí con los amigos. Una persona mentirosa no es apta para ir a la guerra, porque primero debe de ver en Dios que se le quite lo mentiroso, porque es una parte muy importante donde el enemigo puede matarla. ¿Sí? Por eso es que la Biblia dice que estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hablad verdad los unos con los otros, y hablad, hermano, esa verdad. Y en hablar verdad debe de haber transparencia, sin esconder, hermano, nada, porque cuando la persona esconde algo, ahí el enemigo aprovecha para matarte. Tienes que ser transparente y tiene que hablar la persona la verdad, y que el nombre del Señor sea glorificado. Dice también
que nos vestamos con la coraza, hermanos, de justicia. ¿Sí? Aquí nos habla, hermano, lo voy a hablar en una palabra en tanto vulgar para que se entienda, pero entre cristianos no debe de haber tranzas. ¿Sí? Ni tampoco afuera. Si tú sabes que tu carro ya no sirve y lo vendes diciéndoles que es un carro del último modelo y que está mejor que uno de la agencia, en primer lugar eres mentiroso, y en segundo lugar, sí, dice aquí no está siendo justo. Lo justo es que tú, si tú estás comprando 1 kilo de carne, y si tú tienes una carnicería y das 900 gramos por 1 kilo y quieres ir a reprender al diablo, carnicero. ¿Sí? Es las áreas donde el enemigo aprovecha para matar a la gente. Por eso en este tema que estamos nosotros tratando, cuando se va a la guerra se debe de tener cuidado, porque si descuidas cualquier área, sí, los soldados tenían sus escudos, pero si ese escudo no lo usaban, los dardos los traspasaban. Perdón, hermanos. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Se debe de ser justo, sí. En lo que tú vendas, hermano, tienes que tener tu respectiva ganancia, no ganancias injustas, dice la Biblia, sino lo justo. Y así que el nombre del Señor sea glorificado en tu vida, y de esa manera, cuando practicas la justicia y cuando hablas la verdad y tú reprendes en el nombre del Señor Jesucristo, el enemigo no tiene por dónde atacarte. Pero se debe de tener y debe de ver estas áreas, porque en estas áreas, si la persona, hermano, las descuida y está haciendo injusticia y está siendo injusto, ¿sí? Y muchas de las veces ahorita tomé yo ese punto. Pero ¿qué hablamos nosotros y qué decimos nosotros de la justicia? Cuando dejan los hombres que las mujeres hagan todo el quehacer en la casa y ellos ahí sentados en el sillón y sin hacer nada, ¿eso será justicia? ¿Se quedan callados? Yo creo que sí. No. La justicia, hermano, es equidad. La justicia es igualdad. La justicia, hermano, es dar a cada quien lo de cada quien. La justicia es dar a cada quien lo que es justo. Por eso es que la justicia se abarcaría, hermano, y abarcaría un tema de todo ello. No lo hago porque el tiempo no me lo permite, pero sí tenemos que ver que aplíquelo en todas las áreas, porque en todas las áreas debe de practicar esa justicia, para que de esa manera, cuando usted esté firme, permanezca firme y que el enemigo no lo ataque. No hay problema que el enemigo te ataque, el problema es que estés descuidado, que estés descubierto, que estés haciendo cosas que a Dios no le agradan. Eso es estar descubierto, ¿sí? Dice en esta que calzaos, vestidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí? La justicia se debe de usar, porque si vas a la guerra y no llevas justicia y eres injusto, ¿qué hacían, hermano, por qué eran tan odiados los republicanos? ¿Usted ha oído de cobro de piso? ¿Usted ha oído hablar de secuestros? ¿Usted ha oído hablar de todo eso? Piden cantidades que no tienen la gente. Los publicanos, los romanos decían: a mí me entregas tanto dinero y tú cóbrale lo que tú quieras. Así es de que con 3 de aquí saco lo de los romanos. Así es de que a los demás, si les debiera cobrar 100 pesos a cada uno para Roma, no sé, son de a 1000 aquí. ¿Sería justicia? No es justicia. En todas las áreas de la vida se debe de practicar, hermanos, la justicia, y en esa justicia que la persona practique es una área que tiene protegida, es una área que tiene resguardada contra las acechanzas del enemigo. No hay por donde te ataque. Por eso cuando la Biblia dice no deis lugar al diablo, es que no te desprotejas, que no te descubras. Cuando tú dices: el Señor Jesucristo me cubre,
el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y lo defiende. Sí, eso dice la palabra de Dios, pero si tú eres mentiroso, pero si tú eres injusto, la palabra de Dios es la palabra, pero tú tienes que cumplir esa parte donde tienes que estar calzado, estar también con esa coraza, también tienes que estar ceñido con la verdad y tienes que estar completamente protegido para que la bendición de Dios, la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Por eso hay muchas personas muertas espiritualmente porque ignoran la verdad del evangelio. Y dicen, la palabra de Dios dice, sí, yo soy mentiroso, yo soy injusto, pero la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo creo en la Biblia. Bueno, si crees en la Biblia tienes que practicar la justicia. El que es justo practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y también aquí dice la Biblia, ¿sí?, que esa coraza que debe de tener la persona debe de ser la justicia. Usted sabe de toda la Biblia que habla, lea la Biblia bien, y de cuántas personas dice que eran justas. Noé era justo, Abraham era justo. La justicia le agrada a Dios. ¿Sí? Por eso es que siempre debe de ver eso, para que así el nombre de Dios sea glorificado en tu vida y el enemigo no tenga acceso a ti. Dice también, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto del evangelio de la paz. ¿Sí? Los pies deben de ser calzados, que son los que llevan, hermano, las buenas nuevas de salvación. Pero también se tiene que vivir en paz y se tiene que predicar en paz, no por contienda. Seguido que me hablan los hermanos de la cárcel, oye, una persona aquí que es muy difícil, mira, deja al necio en su necedad, no busques contienda. Porque el que quiera hacer entender un necio es como el que quiera agarrar al perro por las orejas, dice Proverbios. ¿No lo vas a hacer entender? ¿Te vas a molestar? ¿Vas a salir herido? No, deja al necio en su necedad. Ora por él, sí, ora por él. Pero se tiene que llevar el evangelio en paz, y ese evangelio que se debe de predicar y llevar, hermano, a todos los lugares, porque donde una persona, hermano, del sexo opuesto, estos jóvenes que luego andan viendo por allá las muchachas, y yo les digo, a ver, háblenles de Cristo. Y cuando la persona no habla de Dios y se calla, entonces el enemigo dice, entonces voy yo de aquí para allá. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, el apresto del evangelio de la paz, que se debe de llevar esa paz y se debe de vivir esa paz donde se hable, donde se predique, donde se anuncie. Nunca se debe de caer en contienda, nunca se debe de caer en enojo, y si se lo hace por la manera carnal, cuidado, ahí el enemigo puede entrar. Había un hermano que era pastor de Georgia, del movimiento ECR, en nuestra iglesia. Y este hermano era el pastor de allá y se dedicaba a vender sandías. Y estaba vendiendo sandías, y una persona negrita allá de los Estados Unidos le quiso quitar una sandía y no pagársela. Este se molestó y empezó a discutir, y aquel sacó una pistola y lo mató. Hace como 6, 7 años, no recuerdo. ¿Por qué? Porque no llevaba los pies, los sandalias del evangelio de la paz, donde se tiene que vivir el evangelio en paz. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el evangelio? Al que te pide, dale. Al que te diga que le lleves una milla, llévalo 2. Pero si te pones a discutir hasta por un chicle o por un dulce, hermano, y la otra persona anda enchamucada, como dicen por ahí, tú vas a salir perdiendo porque no usaste estos versículos de la Biblia. La Biblia dicen muchos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, pero tú no te defiendes en la guerra. Cuando vas a la guerra tienes que llevar tu armadura, porque si no, en la guerra puedes ser muerto. Y ahí es donde tienes que ver de tu vida espiritual, porque el texto que usamos base, no temáis a los que matan el alma, el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Sobre toda cosa guardada debes de guardar el alma, debes de guardar tu corazón. Eso es lo que se tiene que guardar.
Porque si no le das lugar al enemigo allá en la calle y vas con el apresto del Evangelio de la paz, no hay ningún problema, ahí Dios va contigo. Pero cuando te pones a reñir, cuando te pones a discutir, le estás dando lugar al diablo. No estás usando la armadura. Y en la guerra muchos soldados han muerto. Es necesario que tú tomes estos versículos de la Biblia para que puedas salir victorioso. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La persona tiene que llevar y ir en esa paz, viviendo la palabra de Dios. El que te pidan, dale. Yo les digo, ayer en Cuerámaro, enfrente de la mueblería, robaron a unos jóvenes, les quitaron el celular. Pero si todavía es una persona que le quitan el celular, todavía se pone a quererles discutir y a querer decir esto, cuidado, no debe de ser para un cristiano, porque le está dando lugar al diablo. Si acaso quieres decirles algo, diles que vengan para que les des, para que le pongan saldo, porque no traigan. Ese es el Evangelio de la paz, ese es el apresto del Evangelio de la paz. Si buscas pleito y si buscas contiendes como mujeres que son cristianas y en lugar de que vayan con el apresto de la paz y le hablen al esposo de Cristo y le hablen de Dios, van a discutir con él, ¿a dónde llegan? En la guerra mueren y están desilusionadas y que voy a creer y que... ¿Por qué? Porque no usan la Biblia como es, porque no llevan ese apresto del Evangelio de la paz, dotadas de una paz para hablar del Evangelio, para hablar de la palabra de Dios, llevar esa paz y llevar esa esperanza y llevar esa fe de lo que está hablando, de lo que se está viviendo, de lo que estoy creyendo. Ya me detuve mucho aquí. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe. Un escudo es precisamente para cuando el enemigo te quiere sembrar duda. ¿Sí? Y tú debes de usar ese escudo sabiendo que le has creído al Señor Jesucristo. Si no usas ese escudo y te tiran un dardo y te tiran otro dardo y te tiran otro dardo, al rato vas a ser un celoso de los peores, vas a ser una celosa de los peores, porque vienen y te dicen que el PRI, que el PAN y no sé qué y qué otra cosa. No usas el escudo de la fe, porque el escudo de la fe se debe de usar para cuando vienen los dardos de fuego del enemigo. El enemigo es padre de mentira y va a tirar de una manera y te va a tirar de otra y te va a tirar de otra, a veces con pensamientos, a veces con gente que te va a decir y te va a tirar de unas maneras. Si tú no usas el escudo de la fe, cuidado, te vas a zarandear. El escudo es para que los dardos de fuego es todo aquello, los chismes que te digan, los dardos de fuego son todos aquellos malos pensamientos que te vengan, los dardos de fuego son todas aquellas cosas que llevan esa intención de hacerte daño. El escudo es ahí para que digas: yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. Cuando a Job le venían todos esos dardos, él expresó de esa manera. El escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es donde la persona tiene que ser salva para poder reprender, tiene que estar seguro de su salvación. A veces me hacen de varias preguntas, y una de las preguntas que me hicieron, me dijeron: una persona aquí en la vida que vivimos en la cárcel, sí puede bautizarse aquí. El único requisito es que crean con todo su corazón que Jesucristo es el Señor, que murió por sus pecados, y ese es el requisito. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y pararon aquel carro y descendieron ambos al agua, apenas lo acabas de evangelizar y ya se quería bautizar. Gloria a Dios, la Biblia lo aprueba, yo también. Hay movimientos que no, necesitamos ver su comportamiento, hermano, necesitamos ver que bueno, ustedes, no, eso no es para el bautismo, que la gente tiene que tener buen comportamiento, claro, pero el requisito para ser bautizado es que hayas creído con todo tu corazón en el Señor Jesucristo y hayas sentido dentro de tu corazón cómo Dios perdonó los pecados. Esa es la salvación por gracia, y cuando quieras puedes bautizarse. Entonces,
el yelmo de la salvación, debe de estar la persona segura y debe de estar allí, no debe de ir a ver cómo reprenden y a ver qué ven. Debe de ir porque es salvo y debe de ir porque cree que Dios va ahí con él, y debe de ir con el escudo de la espada del Espíritu, debe de ir también con el escudo de la fe, y debe de ir con todo lo que vamos hablando, porque si no, allí el enemigo mata a muchas personas. Hay unos jóvenes aquí en la iglesia que a veces orábamos por personas poseídas, pero luego a veces se ponían a reprenderse entre ellos. Yo decía, Dios mío, no es lo correcto. ¿Sí? No es lo correcto, ¿sí? Porque estamos para reprender al enemigo en el nombre del Señor Jesús. No estamos para reprendernos entre nosotros. Así es que debemos de ir, hermano, preparados, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo el tiempo, amado hermano, tiene que hablar usted de Dios donde ande, a quien sea. Quien no lo haga, no le van a hablar de acá de Dios, le van a hablar de otras cosas y con eso lo pueden matar. Esas pueden ser las causas de tu muerte. Si andas en lugares, no quieres resbalar y andas en lugares donde tiraron cáscaras de plátano, ten cuidado, necesitas usar la palabra de Dios donde quiera que tú vayas, y habla, y si te vuelven a insistir y a insistir con cosas que no son de Dios, tú sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando de la palabra de Dios. La espada del Espíritu, el soldado cuando iba llevaba el escudo, pero llevaba la espada. Tú tienes la fe, pero también tienes la palabra de Dios. Todo va de la mano. Y dice que de todo, debes de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Debes de estar orando siempre. En cualquier momento donde sientas ya la guerra y donde sientas ya los pensamientos y donde sientas, ponte a orar y ponte a orar y ponte a orar y ponte a orar para que seas fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a pasar al siguiente punto porque el tiempo avanza. El pecado. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cosecha del pecado, el fruto del pecado, el resultado del pecado es la muerte. ¿Sí? El decálogo mosaico se los dejó bien claro en las tablas de piedra, porque en esos pecados que el Señor dice ahí en esos mandamientos, los mandamientos que son de comisión, son pecados que se vuelven de muerte cuando no se cumplen. Los pecados de omisión son los descuidos que tú tienes, pero los de comisión, estos son pecados de muerte cuando sí te dicen una cosa, no lo hagas y lo haces. ¿Usted ha visto, hermano, en muchos productos que tienen una calaverita? Si usted lo ve en un pomo de limpiar pisos o qué sé yo, ni se le ocurra tomárselo. Es muerte. Entonces, de igual manera, en el decálogo mosaico, cuando la Biblia, hermanos, menciona no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y una persona, hermano, que empieza a inclinar su corazón hacia otro Dios, al instante es reo de muerte. Porque yo, Jehová tu Dios, soy celoso. Cuando la Biblia dice no matarás, una persona que mata, que viola o que hace cualquier otra de las cosas, hermanos, al instante queda muerto espiritualmente. Hay cosas, hermanos, que son completamente de muerte, de las cuales se deben de tener cuidado. Y en eso que se debe de tener cuidado, no juegue. Había una persona de Cuerámaro, miembro de la iglesia de Cuerámaro, que iba y no iba y andaba que sí era y que no era. Empezó a tener problemas con su esposa y decidió tomarse unas pastillas con las que se cura el maíz. Yo no sé ni cuáles sean, ni quiero saber, ni mucho menos hacer lo que él hizo.
Pensó espantar a su esposa tomándose una pastilla de esas y dijo, después que salga del hospital ya arreglo las cosas. No llegó ni al hospital. En el camino de Cuerámaro a Pénjamo, porque no lo pudieron atender en Cuerámaro, ahí quedó. Hay cosas, hermanos, con las cuales no se debe de jugar. Espiritualmente también es así. El adulterio y la idolatría. Nos meteremos mucho al decálogo mosaico, mencionaré algunas cosas, pero el adulterio, una persona que comete adulterio, al momento que comete el adulterio queda muerto espiritualmente. Y luego se pregunta a la gente, ¿por qué? ¿O por qué esto? ¿O por qué el otro? ¿O por qué aquello? Porque murió espiritualmente. La idolatría es un pecado mortal también, que cuando la persona adora ídolos, al instante queda muerto espiritualmente. Por eso es el peligro de meterse a la iglesia tradicional, porque está llena de ídolos. Me comentaban de asuntos que me ha tocado atender y de consejería. Una hija que quiere casarse por la iglesia católica, hermano, ¿qué hago? ¿Ya ni la recibo en casa o qué? No puedes cerrar las puertas de la salvación, solamente tienes que mantener tu postura como cristiano. Pecados de muerte es la idolatría, no puedes meterte dentro de la iglesia católica ni siquiera ni en sueños. No puedes tampoco tú cambiar su voluntad, porque cada quien le dio voluntad y una vez que tú dices no, si la persona lo hace, ella le va a entregar sus cuentas a Dios. Pero sí necesitas tomar estas cosas para que tú lo entiendas. ¿Sabes? Con la hermana Juana y la hermana Virginia fuimos a orar por una joven ya hace años. Esta joven, oraron por ella los hermanos, el Señor la libertó y después se poseyó pero tremendamente. Y orábamos y por qué, y empezar a indagar para ver contra qué estábamos luchando y no hacer nomás un descalabradero de demonios. Dije, indagando cómo empezó, le preguntamos a su mamá y no decía nada hasta de días de tiempo. Dijo, es que se me casó una hija por la iglesia tradicional y fuimos a entregarla allá adentro y mi hija se metió y cuando salió mal. Dijo, pero ¿para qué se metía si nada más yo era la que iba a entrar? Le dije, ni usted, hermana. Meterse ahí es un pecado de muerte. Es meterse en la boca del lobo. No juegue con los pecados de muerte. Y cuando salió así esta joven, esa noche que oramos con la hermana Virginia y la hermana Juana, nos vinimos a las 3 de la mañana. Entraron otros hermanos cuando nosotros venimos a orar y a las 3 de la mañana falleció, estando los hermanos orando por ella. Y me hablan, oiga hermano, que todavía apenas estaba como una hora dormido, cuando entra la llamada y, Dios mío, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé, simplemente se murió. Y gran parte de la familia no era cristiana. Y dijimos, ahorita nos van a decir hasta de qué vamos a morir nosotros también. Pero como pastores, pues hay que estar ahí y dar la cara. Fuimos, a esa hora me fui hasta Irapuato, le hablé a la hermana que es doctora, hermana, tú que trabajas allá en una dependencia de gobierno, consíguenos un acta de difunción de muerte natural, porque fue natural, pero nosotros, otros conciervos estaban orando. A las 7 de la mañana, gracias a Dios, pude arreglar todo. Pero ya estaba la familia ahí diciéndonos hasta de qué nos íbamos a morir. Era por demás explicarles cuál había sido el asunto, pero simplemente teníamos que aguantar y sacar la cara al frente por lo que estaba pasando. Pero las personas, nada más por verse metido ahí, yo simplemente les digo, no juegue con los pecados de muerte. El adulterio, hermano, fue lo que mató a Sansón. El adulterio, hermano, fue el que dejó medio muerto al rey David, gracias a la misericordia del Señor, que el Señor lo levantó. El adulterio, amado hermano, y los pecados del decálogo mosaico, amado hermano, son pecados de muerte, no juegue con ellos.
No se, no diga que eso dirá la Biblia, que eso dice aquello. No, el Dios de la Biblia, hermano, el que es quien hizo todas las cosas. Así es que la paga del pecado, hermano, Romano lo dice bien clarito, es la muerte. Hay pecados, amados hermanos, allí en la Biblia, dice el apóstol Juan, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, pero hay pecados no de muerte, los cuales nosotros podemos pedir y Dios le dará vida. Los levantará, pero cuando una persona comete pecados de muerte, se ocupa orar mucho, se ocupa pedir mucho la misericordia de Dios. Dios es bueno, pero en muchos de los casos, en muchas de las situaciones, hermanos, la paga es eso, la muerte. No juegue. Si usted ve, hermano, los pecados que matan, léalos en la Biblia. Y esos pecados que lo llevan a la muerte, esos pecados, hermano, tenga cuidado con ellos. Con toda clase de pecado, pero más con ellos. Esos pecados de muerte, la Biblia da un consejo: huya. Había un pecado, hermano, que iba a acabar con las emociones, con las ilusiones de un joven en Egipto. Y iba a acabar con los planes de Dios, aunque él los hubiera llevado a cabo con otro. Pero él huyó. Y me refiero a José. Salió huyendo. También dice la Biblia en el Nuevo Testamento: huid de la idolatría. No, aunque digan que eres esto y que cómo no vas a acompañar a tu hijo, a tu hija, no te metas en esos lugares. Ve a comer, acompáñale a comer, dile: yo no estoy de acuerdo en esto, tú paga tus consecuencias, simplemente vengo a comer por ética aquí, pero como y mira y me voy. Y eso por ética, porque a lo mejor el corazón de un buen cristiano no es estar ni ahí. Pero eso es parte de consejería. Lo que la Biblia dice, hermano, es que tengas cuidado con los pecados de muerte. Hay pecados, hermanos, donde las personas dicen: es que estuvo esto cerca, pasó esto casi cerca, casi pasaba esto. El pecado, la muerte viene hasta cuando el pecado es consumado. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí está claro, hermanos? La concupiscencia, cosas, hermanos, muchas de las veces que la persona, son obras de la carne, que la carne desea, ¿sí? Y la concupiscencia, después que ha sido concebido, ¿sí? Los antetextos a esto dice que nadie diga que Dios lo tentó, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Sino que cada quien es tentado cuando es atraído y seducido, cuando cada quien de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Primero, para que no haya eso, no codicies. No codicies la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo. No codicies nada, hermano, de lo que trae la concupiscencia. No codicies nada de aquello, hermano, porque si tú codicias aquello, te va a llevar, hermano, al pecado de muerte. La codicia es pecado, pero no es pecado de muerte, sino que la codicia, si la concupiscencia después que ha concebido, es cuando ya lo haces, las cosas se hacen, entonces da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí está claro, hermanos? Por eso es que con tiempo debes de contenerte, con tiempo debes de ver que las cosas no te lleven a que el pecado sea consumado. Cuando venga la tentación, reprende en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando venga la tentación, ponte a orar, ponte, hermano, en las manos de Dios, si es necesario ayunar, para que todo aquello, hermano, sea vencido y que no venga ese pecado, hermano, de muerte a matarte. Porque una vez que la persona, hermano, está muerta, puede aún hasta venir a la iglesia. Nada más le falta que se traiga el ataúd. Pero puede venir, pero ya no está en vida espiritual de adorar a Dios, ya no está en vida espiritual de servir a Dios, ya no está en vida espiritual de ese gozo por sentir, hermano, las caricias del Espíritu de Dios, ya no está en esa vida del Señor, ya está muerto. Y por un muerto, ¿qué se puede hacer? A una persona que estaba muerta le daban un caldito de pollo y le daban.
llevan otro caldito más calientito y le daban. Podrás querer hacer mil cosas, pero una persona muerta, el único que puede darle vida es Jesucristo, quien resucitó dentro de los muertos. ¿Sí? Una persona muerta, tú puedes orar para que el Señor tenga misericordia y la resucite. Una persona muerta, me refiero a muerte espiritual. Tú puedes orar para que el Señor Jesucristo haga un milagro, para que perdone sus pecados. Señor, perdona sus pecados, perdona sus pecados, perdona sus pecados. Y el Señor, en su grande misericordia, Él tiene misericordia. Pero los pecados de muerte, uno que otro resucita como los muertos que mueren. Lázaro y alguno que otro resucitó. Una mujer en la Biblia que sus hijos fueron colgados y tanto que les lloraba y todo, pero y siguieron. Sí se debe de pedir a Dios la misericordia y se debe de orar, sí, porque Dios es bueno. Pero cuando la persona cae en pecado de muerte, debe de tener cuidado, porque para volver otra vez no es nada fácil, solamente la mano de Dios. Paso al tercer punto, hermano. Las causas de la muerte es enfermedad degenerativa. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Perdón, hermano. La gripa no se ha querido ir. Yo creo que no es de muerte. Esta es, hermano, las enfermedades degenerativas. Enfermedades degenerativas, hermanos, en aquellos tiempos, la lepra. Una persona leprosa, los sacerdotes, hermanos, tenían que hacer lo que les correspondía hacer a ellos y determinar si era echado al monte o no, y ver ya si había, que ya estuviera blanco la herida donde estaba la lepra, ya era declarado de muerte. Y esas personas las ponían allá en el cerro, por ahí retirados. En lo actual, lo que hemos escuchado en el ébola, que fue por allá en Europa y que fue como el COVID. El COVID que fue en el 19 y el SIDA que fue en los 70s, y nos pudiéramos pasar hablando de muchas enfermedades que ha habido degenerativas, enfermedades de muerte. Y estas enfermedades de muerte, muchas de ellas eran contagiosas, todas eran contagiosas. El SIDA era contagioso, el COVID era contagioso, la lepra era contagiosa, todo eso era contagioso. Y yo digo, también el chisme, ¿cómo es contagioso? Y luego, ¿qué? ¿Quién fue? Bueno, le tomamos pues entonces información nada más, para que no se escuche tan feo. Bueno, de cualquier manera, el contagio en estas enfermedades, hermanos, degenerativas, que la persona iba de peor en peor y en peor hasta que por fin moría. Las obras, hermanos, de la carne, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero primero queremos ver este Efesios donde estamos ahorita ubicados. Y tenemos que considerarlo. Quítese de vosotros toda amargura. Una persona amargada y que no cambia su carácter y que no busca por cambiar su carácter y que no detecta cuáles son las causas de su amargura y va y se pone de acuerdo con la persona que le hizo daño, con la que le perdonó, con la que no le ha perdonado o con la que ella misma no le ha perdonado, porque si el perdón se lleva a cabo, amado hermano, no es porque la otra persona lo merezca, sino por la sanidad de tu corazón. Por esa razón se debe de tener el corazón limpio, porque si no es una enfermedad en el corazón que te va a llevar, amado hermano,
debe ser más amargado, más amargado, más amargado a la muerte, que ya después no vas a poder seguir el camino del Señor. Te llevará a la muerte, porque estas enfermedades van al corazón, y la Biblia dice también, hermanos, que miremos, no sea que brotando alguna raíz de amargura también se contagien algo otros. Muchos se han contaminado, algo otros se han contaminado. Porque la amargura, cuando una persona está amargada porque le hicieron algo y le platica a otra gente, pero esa gente nomás vieras cómo es. No, hombre, esa gente no merecen de ser cristianos, hipócritas, ahí van a la iglesia y empiezan, y la persona que está escuchando, creo que ya fue contagiado también. También se contagió de la misma lepra, también se contagió de ese mismo COVID, también se contagió de aquello, y esa persona va a ir a contagiar a otra. Y así sucesivamente. Esa es enfermedad degenerativa donde te va a llevar a la muerte si a tiempo no perdonas a aquella persona que te hizo daño, por la cual te vino la amargura, porque tú lo sabes bien. Si el pastor lo llamas a que te dé un consejo y no le dices exactamente las causas y tú sí las sabes, el pastor va a estar adivinando. Pero es importante que tú detectes la amargura, el daño que te hicieron, y ese daño que lo veas y que ese daño lo saques, se lo pongas al Señor para que el Señor lo perdone y te dé el poder y la fuerza para que tú también puedas perdonarlo. Y la amargura sea quitada y tu corazón sea sanado. Confesaos los pecados unos a otros y perdonaos unos a los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero se debe de confesar las ofensas, los pecados unos a otros. Esa es la sanidad. Si hablamos nosotros de la amargura, pero si hablamos del enojo, lo bueno es que aquí no hay personas que no se enojan. Y la persona, hermano, que se enoja, que se molesta, hermano, pero que no peca, la Biblia lo dice: airaos, pero no pequéis. Pero la persona que se le suelta la lengua y ya enojado, amárrate un paño y te vas a ahorrar muchas enfermedades. Porque el enojo, cuando el enojo es algo, hermano, natural de tus emociones y puedes tener control, está bien. Pero cuando el enojo te enojas de la nada y por nada, es una enfermedad. Te enojas de la nada y por nada, porque sí, por nada y por todo, y no sé qué, por cuántas otras cosas más dicen. Es una enfermedad. Y el enojo, si se va de en aumento, en aumento, en aumento, te lleva a la muerte. Por eso es que estas enfermedades que menciona aquí la Biblia, la ira, que es igual que el enojo, ¿sí? Rápido te enciendes, eso es ira. Y de allí, cuando estás enojado, la gritería. ¿Hasta cuántas veces puedes tú hablarle a tus niños? Deja, haz lo que tengas que hacer antes de que te enojes. Y ya cuando te enojes no hagas nada. Porque si haces algo, te vas a arrepentir. ¿Sí está claro eso, hermanos? Antes de que hables la vez donde se te acaba tu paciencia, mejor haz lo que vayas a hacer, pero no lo hagas enojado. Porque lo que hace mal es el enojo. La gritería, la maledicencia. Hay gente que ya cuando grita empieza a maldecir. Y una persona que empieza a maldecir y que empieza ya a maldecir, debe de tener cuidado, porque es una enfermedad. Y esta enfermedad, si no la controlas, te va a llevar a la muerte. Y toda malicia. La malicia es querer, hermano, sacar un provecho aprovechándote del bien de otra persona.
La malicia es querer hacer una maldad mostrando una apariencia de piedad. La malicia siempre va con un propósito de hacer un bien para sacar ventaja. Eso es malicia. El hermano decía que iba a poner aquí un postal que le invitaran una coca y unos tacos al pastor. Dijo, ¿usted cómo ve, hermano? Le dije, nada más, si después dicen, le voy a invitar los tacos y la coca para que no me reprenda. No, hermano, eso es malicia. No, se debe de actuar, hermano. Si le digo esto, le hago aquello. No, hermano, no actúe con malicia, no pequen y haga que otros pequen. La malicia es un daño en el corazón que mucha gente lo usa cuando toman algún cargo y lo toman para sacar provecho. Eso es malicia. Se debe de tomar cargos en el Señor para servir de todo corazón al Señor, nunca para sentirse superior a otros, ni mucho menos para sacar provecho de los demás. ¿Sí está claro, hermanos? En lo que usted no esté claro, no se salga. Mejor dígame, hermano, eso no dice la Biblia. Y ya nos vamos a los textos. Esa enfermedad degenerativa, hermanos, que son las obras, hermanos, de la carne. Y las obras de la carne, una vez que se hacen repetitivamente, hermano, llevan a la muerte. Una vez que se hacen repetitivamente, hermano, llevan a la muerte. Vamos a ver qué dice Romanos 8:6 y Romanos 8:13. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fortalécete en el Señor, llénate de Dios para que se quite el texto de Efesios 30 y Efesios, el anterior a este, ¿sí? Para que se quite la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maldicencia y toda malicia. Porque estas son obras de la carne, enfermedades de la carne. Enfermedades que están allí y que están enfermando el alma y que están llevando el alma a la muerte. Y cuando estas cosas, hermanos, son repetitivas más a menudo, estás próximo a morir. Es una alerta, es una advertencia para que la persona que está amargada y sigue todavía más amargada y se amarga más, va rumbo a la muerte. Una persona, hermano, que se enoja y va más y más, hermano, va rumbo a la muerte. Una persona, hermano, que empieza a gritar, le grita al perro, le patalea la cubeta, le grita esto, le grita al otro, ten cuidado, va rumbo a la muerte. Una persona, hermano, que empieza a maldecir, y una persona, hermano, que por descuido dice algo que no es debido, hermano, y le pide perdón a Dios, eso es lo correcto. Por el Espíritu debes de hacer morir las obras de la carne. Pero una persona que no, en lugar, hermano, de refrenar su lengua, en lugar de refrenar su lengua, hermano, y le da rienda suelta y empieza a hablar lo que no, y empieza a maldecir, y eso va de más y va de más en más, y se le hace tan normal, va rumbo a la muerte. Es importante que la persona, hermano, viva en Cristo Jesús, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Porque Él ha venido para que nosotros vivamos. Él nos resucitó, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para que andemos en vida nueva, para que andemos en esa vida, para que vivamos conforme al Espíritu y que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Todas esas enfermedades degenerativas que van a ir de más en más, la persona, ¿sí?, va a llevar esa malicia, lo último que estaba allí,
el rey David, les hablé de este general que puso David en el frente de la guerra. ¿Por qué lo puso David ahí? Para que lo mataran. ¿Es malicia? Son ejemplos claros de malicia. Y luego, después de eso, el rey David prácticamente fue a la muerte. Pero la muerte de él fue espiritual, la del otro fue física. Porque la malicia, hermano, la usan las personas por querer sacar algún bien o algún provecho. Que entre comillas, algún bien. Por eso es tan importante, hermano, que tú cuides, porque esto sí puedes tú evitarlo, que mueras espiritualmente. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Mas yo he venido para que tengáis vida y para que la tengas en abundancia. ¿Puedes tú, hermano, evitar tu muerte? Tú eres el responsable de eso. No culpes a nadie. Tú eres el responsable de evitar tu muerte. Si hablamos del texto que dice, ¿por qué es necesario para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio? Ahí no puedes tú hacer nada, eso está en los designios de Dios. Pero en tu muerte espiritual puedes tú evitarlo. Tú eres el responsable. Tú eres el que debes de tener cuidado con los pecados de muerte. Tú eres el que debes de ver que cuando vayas a la guerra uses las armas de Dios. Tú eres el que tienes que ver, amado hermano, si estás enfermo. Si tienes alguna enfermedad de estas que vimos al última, tú eres el responsable de venir aquí al frente o de no venir y decirle al Señor, dame de tu poder para hacer morir las obras de la carne. Busca la sanidad para tu corazón, busca la sanidad para tu vida. Busca la sanidad para ti. No vivas siendo infeliz, amargado, no vivas siendo infeliz, enojado, no vivas siendo infeliz, siendo iracundo, no vivas siendo infeliz, estando lleno de malicia, no vivas de esa manera. No debes de vivir enfermo en el camino de Dios, porque el que sana está con nosotros. Toda cabeza está dolida y todo corazón doliente. Así se expresó Dios del pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo con su ministerio dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ven al Señor Jesús para que vivas. Puedes tú agarrar tu mano, ponerla en tu corazón, y si es amargura, si es gritería, si es enojo, si es malicia, traerla delante del Señor Jesucristo y decirle, aquí está, perdono a quien me hizo daño. Tal vez fue algo que quisiste en tu vida y no lo lograste, y eso te trajo amargura, porque primero viene la desilusión y después de la desilusión viene la amargura. Algo que te desilusionó después te hace estar amargado. ¿Quieres ser sano? El Señor le preguntó a aquella persona que estaba enferma. Y hoy te pregunto a ti, ¿quieres ser sano? Ven al Señor. Él es el que sana. Ven al Señor Jesucristo y entrégale esa enfermedad degenerativa. Ponle en las manos del Señor. Y dile, Señor, quítame esto. Y dile, Señor, límpiame. A veces no quieres perdonar y mejor no quieres tratar ese tema. A veces prefieres mejor estar amargado que perdonar a las personas y decirle al Señor, Señor, ayúdame. Hoy en este día el Señor te llama para que tengas vida. Tal vez
alguien no te hizo algún favor cuando necesitabas mucho, o simplemente el pastor no te visitó cuando necesitabas y te llenaste de amargura, de desilusión. Tal vez esperabas otras cosas en tu ministerio y no se logró lo que tú pensabas. Te trajo amargura, te trajo desilusión. No lo escondas dentro de tu corazón. Aunque te duela, dile al Señor: Señor, tú no moriste en vano. Tú no moriste para que yo esté amargado, para que yo esté triste. Tú no moriste, Señor, para que yo viva así. Tú moriste, Señor, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Señor, si en la guerra hirieron a alguno de estos soldados y quisieron encontrar algún refugio en la iglesia, en el pastor, y al contrario se sintieron rechazados, hoy, Señor Jesús, abrázales y diles que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que aquí en la tierra todos nos desilusionarán, que tengamos cuidado, pero que tú jamás lo harás. Señor, en esta hora te ruego por cada vida, por cada corazón que necesitan ser sanados, Señor, que necesitan esa sanidad interna. Y en esta clínica, Señor, del alma, donde tú eres el médico por excelencia, yo te ruego, tome los corazones, tome las vidas. Aquella oveja perniquebrada, véndala, Señor. Aquella oveja que viene herida, sánala, Señor. Aquella oveja, Señor, que no podía caminar, que le costaba trabajo, afírmala. En esta noche, Señor, tú que conoces los corazones, las vidas, te ruego, Señor, que soples espíritu de vida allí en cada corazón. Ese soplo del omnipotente que aquel mono de barro primero le dio vida y lo hizo ser un ser viviente con pensamientos, con sentimientos, con voluntad. Pero ahora esos sentimientos están heridos, ahora esa voluntad está herida, ahora esos pensamientos están dañados. Yo te ruego, Espíritu de Dios, sopla, Señor, para limpieza, Señor Jesucristo, del corazón, para bendición, Señor, del corazón de tu pueblo, de tus hijos, de los lavados, de los comprados con esa sangre preciosa. En esta hora, Señor, sana mis heridas. Sana, Espíritu de Dios, de toda dolencia en el corazón. Sana, Espíritu de Dios, de toda desilusión. Sana, Espíritu de Dios, porque muchas de las veces hemos ido a la guerra y no lo hemos entendido, que nos descuidamos. Hoy te pedimos, Señor, que si el enemigo ha pegado un dardo, tú lo quites. Que si el enemigo ha causado algún daño, tú lo sanes. Que si el cazador ha acechado contra tu rebaño, Señor, tú abraces, Señor, tu rebaño. Tome, Señor, en tus manos sus vidas, sus corazones, sus emociones, sus pensamientos, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre santo, en el nombre divino de Jesucristo, tu Hijo amado. Tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores. Tú eres el Santo de los santos. Tú eres Señor de señores.
entonamos esa alabanza que entona el hermano. Espíritu, ven. Si usted siente la presencia de Dios, hermano, no se vaya. Alabe a Dios ahí. Tenemos el apoyo de mi hermano en la música para entonar el canto.